Lo que hay también es muy parecido a la arteriosclerosis. Hay una tortuosidad y engrosamiento. Una tortuosidad y engrosamiento de las paredes del vaso, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué vaso es? Una vena, ¿sí? Es una vena, ¿correcto? ¿Cuál es el daño? O sea, ¿por qué se aparece el síndrome varicoso? ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome varicoso? El daño está a nivel de las válvulas que tienen las venas. Las venas del corazón hacia abajo tienen válvulas para evitar que la sangre se regrese. Acuérdense que la circulación de la vena es ascendente, o bueno, es buscando el corazón, porque si estamos hablando de estas venas acá, pues es descendente. Pero la circulación de la vena es buscando ¿a quién? Buscando al corazón, ¿cierto? Entonces cada vez que el corazón se contrae, la sangre a nivel de las extremidades inferiores va subiendo de a poquito. ¿Quién evita que la sangre no se devuelva, que no haya un reflujo, ¿sí? Que no haya un retorno? Las válvulas. Porque por gravedad, la sangre se tendría que devolver pues, hacia los pies, ¿cierto? Pero las válvulas, ellas lo que hacen es esto. Chan, se abre, pasa la sangre de abajo hacia arriba, se cierra, ¿sí? Entonces ya la sangre quedó acá. En la siguiente contracción, ¡chum!, se cierra, y así sucesivamente. De esa manera, como por trayectos, por así decirlo, es que va llegando la sangre venosa al corazón. Entonces, en estos pacientes hay un trastorno a nivel de las válvulas que por lo general es una insuficiencia. ¿Y qué significa eso? Que la válvula no se cierra correctamente. Entonces ella llega, se abre, pasa la sangre de abajo hacia arriba y no se cierra herméticamente. Queda un espacio por donde la sangre se devuelve. Intenta, la de abajo, la que está abajo de la insuficiencia tiende a subir y la que está arriba tiende a bajar, devolverse por gravedad, y se va a producir todo lo mismo que vimos en la fístula, ¿sí? Ahí en el sitio de la insuficiencia valvular se va a producir un choque de sangres, simplemente que en este caso, como en la fístula no era arteriovenosa, sino es la misma sangre de la vena, una sangre que está tratando de subir y otra sangre que por gravedad está bajando. Entonces me produce el choque de sangre, que me va a generar una turbulencia, ¿sí? Esa turbulencia sigue golpeando la válvula, se sigue aumentando el problema de insuficiencia valvular, se va dilatando la vena y es cuando aparece el síndrome varicoso, ¿cierto? Mire la tortuosidad ya de la vena. Esta es la sangre, la tortuosidad, vendría así el vaso y miren todo cómo se ha dilatado ese vaso. Muy seguramente si hubiésemos podido ver acá la continuidad de la placa, entonces eso estaría mucho más dilatado, ¿sí? Muy bien, el problema que yo les decía, la válvula se tiene que cerrar herméticamente, no se cierra por completo, o sea que la válvula tiene una insuficiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber una sangre que se va a devolver y otra sangre que va a subir, me genera la turbulencia. Y algo que se me había olvidado decirles, en los sitios de receso de la válvula, ¿sí? En los sitios de receso de la válvula se empieza a acumular sangre y me van a formar los trombos, los coágulos, que esos trombos, esos coágulos se pueden desprender, como habíamos hablado por allá en aterosclerosis, se pueden desprender y al primer órgano que van a llegar es ¿a dónde? Al corazón, generando un infarto, ¿sí? Mire la dilatación, cómo se vuelve tortuoso el vaso, cómo se dilata el vaso. ¿Dónde es más propenso que aparezca este problema? En el drenaje venoso superficial de la extremidad inferior, o sea, afectarse la safena, ¿no? Mayor y menor. De hecho, la cirugía se llama safenectomía. Entonces aquí podemos ver en esta zona
síndrome varicoso grado 1, que son las famosas arañitas que llaman. ¿Sí? El síndrome varicoso se clasifica en 4 grados, 1, 2, 3, 4. En el grado 3, en el grado 4, pues ya se ve mucho la dilatación de las venas, inclusive se pueden ver los trombos. Y grado 3, grado 4 es quirúrgico. Grado 1, grado 2, el tratamiento es más conservador, que la persona use medias compresivas, que de repente la persona no dure mucho tiempo de pies, ¿sí? Que no use zapato alto. Aquí tenemos un síndrome varicoso grado 2. Y aquí tenemos grado 1, las famosas arañitas. Se llaman telangiectasias. No arañitas, sino telangiectasias. Pues la gente dice arañitas, ¿no? Pero el verdadero nombre es telangiectasia. ¿Sí? Pues aquí mire esa de la izquierda, cómo se ven las venas prominentes, super prominentes, tortuosas. En la mitad están dibujando el trayecto anómalo. Ese es un síndrome varicoso grado 4. ¿Sí? Ya ese síndrome varicoso es quirúrgico. Okay. Tenemos diferentes grados. El de la izquierda es un grado 2, el de la derecha es un grado 1. Grado 4, la C grado 2, la B grado 1. En este paciente pues obviamente la cirugía es urgente y fuera de eso es un proceso, digamos una safenectomía donde hay que colocar, pues dependiendo qué tan grande, se puede colocar injerto, angioplastía. Miren el lado de allá, la tortuosidad de la vena, ¿sí? Y los coágulos, ¿no? Los trombos. Peligroso que este trombo se desprenda, ¿no? Y migre y vuelve y le digo, ¿a dónde llega la sangre de las venas? ¿A dónde tiene que llegar? Donde se hace un ratico, ¿a dónde? Al corazón. Entonces este trombo también seguiría el mismo trayecto hasta llegar al corazón y generaría un infarto. Ahora, la tromboflebitis es lo mismo que el síndrome varicoso, simplemente que el compromiso acá ya no es en el drenaje venoso superficial, sino en el drenaje venoso profundo. Esas arterias tibial, anterior, posterior, o la arteria poplitea, ¿sí? O la arteria peronea, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Se vuelve tortuosa alguna de esas venas del drenaje venoso profundo con el riesgo más alto que tiene la tromboflebitis es el infarto. O sea, es más probable que un paciente con tromboflebitis me haga un infarto que un paciente con síndrome varicoso. O sea, porque es alta, porque el calibre del vaso es mayor, ¿sí? Entonces, por lo general, los pacientes con tromboflebitis, en la gran mayoría de los casos, cuando le empieza el dolor en la pierna y la pierna empieza a ponerse como eritematosa, rápido anticoagular a ese paciente, porque en cualquier momento ese paciente le puede dar un infarto. ¿Sí? Ahí tenemos acá unas imágenes. Ese paciente que le empieza a presentar dolor en las extremidades inferiores y le empiezan a aparecer eritema o hematoma, hay que descartar un tromboembolismo, una tromboeflebitis, rápido, hacerle un doble a ese paciente, un doble vascular, pero primero anticoagular. ¿Sí? Primero anticoagular y le hacen el doble vascular y el paciente pues se mira dónde está ubicado el trombo, a ver si qué tan grande es el trombo para operar. ¿Sí? Pero es un paciente, así como está este paciente, bueno, no sé, pero es un paciente que muy seguramente facilito nos puede hacer un infarto si es que ya no lo hizo. ¿Sí? Miren la zona de quimosis, ¿sí? La zona del eritema está en 2 partes, ¿verdad? Acá muy seguramente hay compromiso ya de varios vasos, o sea, no es de un solo vaso, muy seguramente una peronea, una tibial posterior y aquí ya una femoral. ¿Sí? Ya hay una femoral, estamos en muslo allá, una femoral superficial.
Profe, compartimental se dice cuando es. ¿Cómo? Que no, compartimental se dice cuando no hay paso de la arteria o es por la vena. Por la parte de la vena. Y eso hace que se muera el. Se puede dar una gangrena. Un síndrome compartimental es gravísimo en un paciente, gravísimo, porque puede dar una gangrena, termina el paciente en amputación. Sin contar el infarto, ¿no? Que se llama el infarto, pero la gangrena no. Linfangitis y linfedema. Aquí ya es inflamación, pero de los vasos linfáticos. De los vasos linfáticos. ¿Cuál es la diferencia entre linfangitis? ¿Cuál es la diferencia sí, un linfedema? En la linfangitis hay inflamación del vaso linfático. En el linfedema hay inflamación, pero por obstrucción del vaso linfático. ¿Qué me puede estar causando obstrucción? Puede ser un cáncer, una neoplasia. Acuérdense que lo vamos a ver más adelante, una de las principales vías de diseminación de un cáncer, de una neoplasia, es por vía linfática. ¿Sí? Entonces, en el lado bueno, en ambos lados, pero más en el lado izquierdo, hay una linfangitis, ¿cierto? Una lesión ulcerosa. Hay mucho, miren el cambio de coloración, ya aquí hay como un ligero tinte cianótico en el paciente, o sea que hay una obstrucción. Algo está tapando la circulación de la linfa. ¿Qué será ese algo? Pues tocaría averiguarlo, por lo que les decía. Puede ser, ¿qué? Una masa tumoral, ¿sí? Una masa tumoral que puede estar ubicada en cualquier parte del cuerpo, una masa tumoral a nivel de abdomen. Recuerden que la linfa tiene el mismo recorrido que la sangre venosa. Entonces ella viene, en el caso de la extremidad inferior, ella viene ¿qué? En ascenso. ¿Cuál es el problema a nivel de los linfáticos de la extremidad inferior? ¿Sí? Que el drenaje linfático en miembros inferiores solamente tiene una estación, por así decirlo, en la extremidad inferior, que es a nivel de la región poplitea. Entonces, toda la linfa del pie, de la pierna, la primera estación la hace a nivel de la región poplitea. Y de la región poplitea no vuelve a ser parada esa linfa, sino a nivel de la región pélvica. Dependiendo, a nivel de los ganglios inguinales superficiales, profundos, a nivel de los ganglios ilíacos comunes, ilíacos internos, ilíacos externos, los obturadores, bueno, pero todo está acá. Entonces, si ese paciente o esa paciente tiene una masa tumoral en pelvis que comprime los linfáticos, la linfa llega hasta acá y empieza a acumularse. Y aparece el linfedema. ¿Sí? Bueno. Aquí tenemos un linfedema, ese es el vaso linfático, y aquí tenemos una masa tumoral que está obstruyendo la linfa. Esta masa tumoral es pequeñita, esto es microscópico, es pequeñita, pero mire cómo está obstruyendo ya. Pues el paciente no tendrá un linfedema como el que vimos en la imagen anterior, pero ya le tiene que estar empezando el linfedema. ¿Sí? Ahí tiene que haber algo en la región poplitea, en la imagen de la izquierda, que me está obstruyendo solo el drenaje linfático de lo que es pierna. ¿Sí? No se ve muy, aunque sí está, pero no se ve tan edematizado el muslo como la pierna. Algo debe tener esa señora en la región poplitea, que puede ser un quiste de Nabot. Es un quiste relativamente frecuente en las mujeres que aparece en la región poplitea. ¿Sí? No. Cirugía. Ahora veamos otros tumores en los vasos sanguíneos. Hablemos de un hemangioma. Hema, sangre, angio, arteria, oma, tumor benigno. Todo tumor que termine en la palabra, en el sufijo oma, es benigno. Si ya termina en carcinoma, si ya termina en sarcoma, es maligno, ¿cierto? Entonces, este es un tumor benigno que afecta la arteria, ¿sí?
afecta a la arteria. Hay dos tipos de hemangioma. Hay un hemangioma cavernoso y hay un hemangioma capilar. El hemangioma cavernoso, por lo general, se diagnostican accidentalmente. Son benignos, no producen síntomas, o sea que no se operan, no se tocan. ¿Sí? De repente el paciente lo están operando de una apendicectomía y el cirujano se da cuenta que ahí en el ciego tiene un hemangioma. ¿Sí? No pasa nada, no hay que hacerle nada al paciente, ¿cierto? Ese es el hemangioma capilar, que es más frecuente. Esos niños que nacen con esa manchita roja, puede ser en la cara, puede ser en la planta del pie, puede ser en la región glútea. ¿Cuál es el problema? Pues como esto es congénito, o sea, el niño nace con esto, que en la medida que el niño va creciendo, el hemangioma va creciendo también. ¿Sí? Entonces, si aparece en la cara, pues el hemangioma va creciendo en la medida que el niño va creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener un niño de 7 o 8 años con un gran parche rojo en la cara. Pues eso no le duele ni nada, sino ¿cuál es el problema? Psicológico. Es que le empiezan a bulinear al chino en el colegio, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Este es un niño pequeño y mire, el hemangioma relativamente está grandecito, ¿cierto? Entonces, ese niño, póngale cuando tenga 6, 7, 8 añitos, pues el hemangioma prácticamente habrá cubierto gran parte de la cara, ¿no? A estos hemangiomas, en este caso, por ejemplo, de la cara, se le hace tratamiento, no porque sea maligno, sino para reducir el tamaño, ¿sí? Para reducir el tamaño y que de pronto el niño no vaya a tener como afectación psicológica, ¿sí? Entonces se le pone corticoides, se le infiltran corticoides y ese primero va deteniendo, lo primero que hace el corticoide es frenar la progresión del hemangioma y segundo, una vez que frenó, empieza como a recoger, por así decirlo. Entonces el hemangioma comienza a disminuir de tamaño, ¿sí? Empieza a disminuir de tamaño. Ese es un hemangioma cavernoso, ¿sí? En un órgano aparece una visa, no sé cuántos de aquí podamos tener un hemangioma cavernoso y no sabemos. ¿Por qué? Porque no produce síntomas, ¿sí? Y si nos lo llegaran a descubrir por alguna cosa, pues no se le hace tratamiento. ¿Por qué? Porque él es benigno. Linfangioma. Bueno, es un tumor benigno de los vasos linfáticos. ¿Qué particularidad tiene? Que a este sí se le hace tratamiento, se opera. No porque tenga un riesgo de malignizarse, sino porque crece rápidamente. Entonces miren el caso de este bebé con ese linfangioma en el cuello. Ese niño, pues si no se le opera, pues ese tumor hace compresión sobre músculos, hace compresión sobre nervios y el pacientico va a tener espasmos musculares, va a tener mucho cervicalgia, mucho dolor en el cuello, me puede comprometer estructuras vasculares, una arteria carótida interna. Entonces ya vendrían síntomas sobreagregados por la compresión del tumor a nivel muscular, a nivel nervioso, a nivel vascular. Entonces por eso se opera. Digamos que la mayor tendencia de aparición del linfangioma es en cuello, es en axila, ¿sí? Entonces se opera por lo mismo. El niño se opera y queda sanito, con la gran ventaja de que no hay riesgo de que vuelva a aparecer. Él no vuelve a aparecer. Si se extirpa completamente, él no vuelve a aparecer, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar, este es el linfangioma, este es el tumor, ¿cierto? El vaso linfático tiene que ser mucho más, miren los vasos linfáticos como son de pequeños, y miren este cómo está, y está todo tapado. ¿Por qué? Por células tumorales, que son benignas en este caso, ¿cierto? Lo mismo miren acá. Y finalmente tenemos otro, este tumor ya es maligno. Todo lo que termine o tenga la palabra sarcoma es maligno. Carcinoma, maligno. Entonces, el sarcoma de Kaposi, bueno, el sarcoma de Kaposi es un tumor que tiene cierto grado de malignidad. O sea, cuando él está pequeñito no es maligno, pero en la medida que él va creciendo, ¿sí? Va adquiriendo
ese componente de malignidad, ¿correcto? Hay varios tipos de sarcoma de Kaposi. Por ejemplo, tenemos el sarcoma de Kaposi crónico, que está asociado con el virus del VIH-1, ¿sí? El riesgo de malignidad del sarcoma de Kaposi crónico, el riesgo de malignidad es bajo, o sea, no tiene tanto riesgo de malignizarse. Ahorita vamos a ver uno que sí. Tenemos el sarcoma de Kaposi adenopático, también llamado endémico. Hay ciertas partes del mundo en donde los pacientes nacen con el gen que los hace propensos a la aparición del sarcoma. Ese tipo de sarcoma endémico o adenopático no es maligno. Se opera, pero porque es una masa que está creciendo. Se opera por eso, pero la resolución es 100%. Tenemos otro sarcoma que es el de los trasplantes. El asociado a los trasplantes también es un sarcoma que se opera, pero no es maligno. Aparece principalmente en aquellas personas que son receptoras de alguna donación de un órgano, que al paciente le donaron piel, por ejemplo, le hicieron un injerto cutáneo, le hicieron un injerto óseo. Entonces, ahí como respuesta a ese injerto puede aparecer el sarcoma. Ese sarcoma es benigno, ¿cierto? Y finalmente tenemos el sarcoma asociado al SIDA. Este sarcoma sí es maligno. De hecho, el sarcoma de Kaposi asociado al SIDA se considera la fase terminal de la enfermedad de SIDA. Entonces, estos pacienticos anteriormente era muy frecuente que los pacientes, hace muchos años recién apareció el SIDA, los pacientes morían de sarcoma de Kaposi. ¿Por qué? Porque no teníamos tanta tecnología. ¿Por qué? Porque de pronto no teníamos tanto tratamiento. Hoy día ya la aparición de sarcoma de Kaposi en un paciente con SIDA no es muy frecuente, ¿sí? Pero de todas maneras puede aparecer. Aquí tenemos un sarcoma de Kaposi en un paciente con VIH-Sida. Y el último. Todo esto, aquí están los vasos, todo esto es el sarcoma, ¿cierto? Muy seguramente por el tamaño del sarcoma ya habrá hecho metástasis, sobre todo porque el sarcoma está al lado de muchas glándulas, de muchos vasos sanguíneos. Entonces es muy propenso, por así decirlo, que cualquier célula neoplásica como que se suelte y se vaya por diseminación hemática, o el tumor está ¿en dónde? En una de las vías de diseminación de un tumor, de un cáncer, de un vaso linfático, ¿sí? Acá tenemos unos sarcomas de Kaposi. El tamaño de las células son más grandes de lo normal, ¿sí? Aquí tenemos un sarcoma de Kaposi en un paciente con SIDA. Está empezando el pacientico de allá de arriba a la izquierda, que se encuentra a nivel de los genitales, a nivel de la base del pene, en la ingle, y abajo es un paciente con SIDA que murió. Todas esas manchas moradas que ustedes ven es sarcoma de Kaposi, ¿sí? Este paciente específicamente era el paciente número 1 de SIDA, ¿sí? Era el paciente número 1, fue el primer paciente que se diagnosticó SIDA como SIDA, con la palabra SIDA. Gracias a este paciente fue que por así decirlo, se descubrió el SIDA en el año 1984. Anteriormente habían muerto unos pacientes, en el 82 habían muerto unos pacientes, pero no se les había descubierto el virus. ¿Por qué? Porque fueron muertes, digamos, como aisladas. Pero este paciente, por la evolución, el tipo era de Sudáfrica, se llamaba Gaetan Gugas. El tipo era sobrecargo de vuelos internacionales. O sea, lo que llamó la atención en él para descubrir, hombre, ¿sí?, fue la evolución de la enfermedad. El tipo era repinta, ustedes pueden buscar por internet Gaetan Gugas, el tipo era super pinta, remónese SIDA, imagínense, él no sabía que tenía SIDA, era sobrecargo de vuelos internacionales, y fuera de eso el tipo era pinta, ¿sí? Entonces, después de que se le diagnosticó a él, bueno, murió, ¿sí?, y le descubrieron el virus del SIDA. Entonces empezaron a mirar los contactos.
Cuando empezaron a hacer la parte epidemiológica de él alcanzó a infectar a 150 personas. Y por ahí pasó la cuenta. ¿Por qué? Porque siguieron investigando, ¿sí? Exacto, y esas 150 personas, quién sabe cuántas personas más infectaron, ¿sí? Entonces miren cómo quedó el tipo súper, o sea, el tipo no es nada parecido a como era cuando empezó la enfermedad, ¿sí? ¿Cómo yo? Gaetán Gugas. Gaetán Gugas. Muy bien. Ok. Y tenemos finalmente el angiosarcoma, que es un tumor maligno de las arterias, a nivel de las arterias, ¿cierto? No es una patología que sea muy frecuente. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ok. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, dejemos